Le damos la cordial bienvenida a todos los oyentes. Bienvenidos a nuestro primer podcast entre conspiraciones y huevadas. Tenemos acá a nuestros panelistas en los cuales vamos a estar en este espacio, vamos a ir compartiendo. ¿Qué tal? Vamos presentándonos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Pentón y bueno, soy amigo de ustedes. Solo amigo, no. Sí. Mi nombre es JJ Vázquez, un placer. Y mi nombre es Leonardo Villón. ¿Qué particularidades tenemos acá los tres? Bueno, en este caso somos de tres diferentes nacionalidades como tal. Más o menos. O sea, nacionalidad en realidad yo soy ecuatoriano. Lo que pasa es que mi papá era cubano y yo viví en Cuba desde niño. Y bueno, a los 16 años ya vine para acá. De hecho, estudié aquí, terminé aquí el colegio y la universidad también la hice aquí. Entonces, ya llevo más tiempo acá que lo que viví, digamos, en mi niñez. Pero tienes el acento. Conservo todavía un poco el No, le entre líneas, no quiere decir que es cubano. No. ¿Y vos, Jota? Yo, del país donde siempre hay hambre. Ese que le llevan los rápidos a su casa, ese. Mierda, No, ya, preséntalo bien tu país, loco. Comencemos con el primer tema a tratar, creo que es necesario, ¿no? No sé si nos das tú la introducción, Okay. Leo. Dándole el nombre al podcast Conspiraciones, ¿no? Y es algo que todo el mundo comenta, susurra y dice, ¿no? Y existe una agenda secreta y existen órdenes secretas que rigen este planeta, en el cual mueven los hilos, las decisiones importantes sobre lo que pasa en la humanidad. ¿Qué opinan ustedes de aquello? Ay, te vas a hacer pendejo. Hablas huevadas, tú. Si tú eres masón, hijo de puta. Ya nos exhibiste. Pero mire, o sea, ok, lo admito. Ya, soy masón. Pero mírense ustedes los dedos, las manos, los anillos. ¿Es necesario? Sí. Hay un man que dice que es TikToker que cada vez que hace así con el anillo para que lo vean. Eso es una pregunta. Este mismo lo regalaron para el podcast. Ya. para hacer marketing. Pero ¿es necesario que un francmasón o un masón tenga un anillo? No es necesario. No, es un tema de gustos, básicamente. De hecho, en la antigüedad la masonería, digamos, al ser perseguida, era complicado identificarse, ¿no? Lo que hoy día vemos, no sé, en una camiseta tenemos un símbolo masónico, en el carro detrás tenemos pegado el logo, algún emblema, usamos un anillo, decimos abiertamente, como en esta reunión, que somos masones. Eso en la antigüedad era impensable, porque ameritaba muerte. Y ojo, quizás en algún punto volvamos a llegar a eso y nos tengamos que volver a esconder. Pero ¿por qué en la actualidad hay masones de TikTok? No sé. O sea, cambió tanto la normativa y el reglamento. Sí, mira, y te voy a hablar porque, bueno, yo tengo un canal de TikTok que se llama Masones Ecuador, donde simplemente me dedico a hablar un poco, a aclarar lo que se puede aclarar, digamos, frente al público para que un poco no exista más la duda y digamos la idea que tiene mucha gente de asociar a la masonería en muchas ocasiones incluso con connotaciones negativas. Pero el hecho es que la masonería durante un tiempo, como dijo Jota, ha estado oculta, se ha visto forzada a ocultarse por cuestiones relacionadas con persecuciones de parte de algunos, qué sé yo, regímenes totalitarios, de parte también de fanáticos religiosos, cuestiones así, ¿no? El símbolo que identifica la orden es la escuadra y el compás, pero la masonería también tiene otros símbolos y muchas veces incluso la orden como tal ha tenido que acudir a otros símbolos que no son tan conocidos para identificarse, ¿no? Para estar identificado en ese tipo de época. Pero en la actualidad donde existe, digamos, o la mayoría de las sociedades goza de libertades que digamos, tú abiertamente puedes decir qué religión practicas, qué pensamiento político tienes, etcétera, etcétera. Ya no existe esa necesidad. Y desde mucho tiempo atrás nosotros, los masones, decimos que somos una
orden no secreta, sino discreta. En pocas palabras, cuando decimos que no somos secretos, decimos que estamos plenamente... O sea, nuestros templos están identificados, constan en guías telefónicas, en guías de internet, cuestiones así. Ministerios de culto, etcétera. Exacto. Claro. Y entonces, digamos, las redes sociales son un canal más por donde podemos aparecer. El otro día me pareció, no sé si curioso, gracioso. Hay un conocido, ¿no? YouTuber, creo que es ecuatoriano, Crespo nomás voy a decir, ya búsquelo por el internet, que también ha hecho por ahí sus escenas porno. Por no decirlo. No, terrible. Sí, y el otro día yo vi que el tipo entró al templo que queda allá detrás de la caja del seguro, ¿no? Correcto. Y toda la nota. O sea, ¿cómo ven ustedes esa situación? Si se supone que se guardan secretos y misterios, ¿por qué permitieron el ingreso de un tipo que, o sea, no sé, ¿no? Mira, la masonería ha sobrevivido a muchas cosas, ¿ok? Ha sobrevivido a asesinatos, ha sobrevivido a persecuciones, ha sobrevivido a difamaciones, a calumnias. Pero si hemos sobrevivido a todo eso, digamos, si la masonería ha pasado por temas tan difíciles, la presencia del internet, la presencia de una persona que llega hasta un lugar específico de la logia donde pueden entrar personas profanas, así le llamamos, personas que no están iniciadas, tampoco afecta, tampoco va a tumbar a la masonería el hecho de que existe un video en YouTube en donde se mal explique o mal ejemplifique lo que es la masonería. Y yo te lo voy a poner así, para mí la parte más fuerte de la situación masónica en su historia, la parte negra de la masonería. De hecho, creo que hay un libro de eso. Sí, hay un libro. El libro negro de la masonería. Negro, sí. Relata la historia de masones de una logia en Italia que conspiraron a niveles muy altos. O sea, te estoy hablando que son las personas que organizan el asesinato de Juan Pablo I, que era masón. Son personas que asesoraron, o sea, ellos, sus descendientes, etcétera, fueron asesorando en muchísimas circunstancias de guerra. A Hitler no escoge su simbolismo nazi al azar. Tuvo muchas influencias, entre ellas la de ese tipo de masones. Ahora, si eso no derrotó a la masonería, ese tipo de personas, que sí, le creó una imagen negativa en su momento, pero si ni siquiera eso ha llevado a que la masonería se extinga, un video de YouTube no lo va a hacer. Que debemos aclarar, sí, a criterio muy particular, que el video está mal hecho. Eso, sí. Vamos a eso. O sea, ¿qué ven en ese video que aparte da hilaridad y coraje a los que son parte de la orden? O sea, a mí me da risa, porque cuando tú, yo no sé, yo creo que aquí todos pensamos lo mismo, pero... porque todos aquí somos masones, déjense huevadas. Nada, que solo yo. Pero cuando tú le preguntas a alguien qué es francmasonería y esa persona no te lo puede responder y sale con un tipo de misticismo para hacer interesante el video, decirte, no, eso no te lo puedo decir. O sea, por favor, estemos claros que tú buscas en Google y te va a aparecer qué es francmasonería. Que filosóficamente podemos tener el pensamiento en decir, yo todavía, no sé, tengo 10 años de iniciado en la masonería y no sé realmente qué es masonería. Es un aspecto filosófico interesante. Pero de ahí a que realmente no lo sepas, como se mostró en el video, pues... No, y además hay una cosa, o sea, tú puedes, como dijo JJ, o sea, la entrada al templo como tal no está prohibida para las personas que no son parte de la orden, siempre y cuando, por supuesto, se respeten los horarios de atención. O sea, el templo es un lugar, es un recinto que permanece abierto a ciertas horas y se cierra después de otras horas. Lo que pasa es que dentro del templo hay lugares donde solamente hay lugares que están reservados exclusivamente para los trabajos masónicos y hay lugares a los cuales puede tener acceso el resto de personas que quiera visitar, conocer un poco más tal vez de la orden y del papel que ha jugado la orden en la historia mundial y en la historia del Ecuador específicamente. Y digamos, eso es así. De hecho, no nos interesa ni siquiera cambiar eso, porque está bien que la masonería, de hecho, es parte de nuestro papel, se integre a la sociedad y haga algo por la sociedad a la que pertenece. La cuestión está en que cuando ingresa alguien que no sabe nada sobre la orden, debe recibirlo alguien que sepa casi todo.
para que lo sepa orientar bien. Y me parece que eso es lo que falta en ese video al que hacen referencia ustedes. O sea, alguien que te diga, que te pregunte cuál es la diferencia entre masonería y francmasonería y que te diga, no te lo puedo decir, eso es una tontería. O sea, la diferencia prácticamente ninguna. Francmasonería, franc es un prefijo latino que quiere decir libre, el mismo, digamos, donde sacas zona franca, por ejemplo, zona libre de impuestos. Día franco es un día libre, el día que no vas a trabajar. Entonces, francmasonería es masonería libre. ¿Por qué? Porque se dice que los requisitos de los masones, en primer lugar debemos ser hombres libres porque se creó en una época donde todavía existía la esclavitud, y además porque ya es una masonería que no es operativa, o sea, que no nos dedicamos a construir templos, sino, digamos, a una construcción. Pero la gente ni siquiera sabe filosófica. qué significa masón, o sea, y ya si te pones a explicar constructor y todo, o sea, la gente más lo que le interesa es el morbo. Y hablando de morbo, ¿qué cierto es que los masones, entre más grados tengan, pueden invocar ángeles y demonios y esas vainas? Yo hasta ahora no he podido. Pero lo has intentado. Lo he intentado. Eso te dice que hay rituales para eso, pilas. Brujerías y Pero cosas de esas, ¿en ¿no? qué grado de la masonería ya empiezas a hacer esas vainas? No, mira, una vez un hermano dijo algo que era muy interesante, que lo aprendí incluso después de tantos años de iniciado, o lo internalicé después de tantos años de iniciado, y es que nosotros intentamos mezclar mucho cualquier tipo de esoterismo de práctica externa a la masonería. Pero la masonería tiene su propio esoterismo. Un esoterismo que no le pide favor a nadie. Su propia brujería. Sí, sí, así mismo. Pero es justo ese detalle. Es el tema en el que yo no necesito que la santería aplique, yo no necesito que vengan del tema gnóstico, que es un tema súper interesante, a explicarme. No, la masonería en sí tiene una referencia. Que hay paralelismos. Sí, hay paralelismos, pero es eso, paralelismo. O sea que si entra un yoruba, un palero, un santero, sí, entra la orden de los masones, tiene dos escuelas esotéricas. Sí. Ojo, nosotros tenemos paleros, santeros, claro, personas de la religión yoruba dentro de la masonería. Exacto. Países fuertes en ese tipo de religiones, como lo es Cuba, por ejemplo, que lo nombramos hace un ratito. En Cuba... Venezuela también. Es la religión predominante. En Venezuela yo estuve en una logia en donde solo habían santeros. Y me invitaron y para mí fue muy interesante el cómo manejaban sus ceremonias. Y mira, ¿para qué? No sentí una mala vibra, nunca me hicieron sumirme a la religión, ni mucho menos. Ellos respetaron el esoterismo propio del taller, obviamente con su inclinación, pero lo hicieron respetar. Y creo que esa es la parte bonita del tema masónico. Claro, y el tema además es que cuando tú ingresas a la masonería, tú te vas a encontrar adentro con gente que practica... O sea, existen casos como el que dice JJ, de logias donde la mayoría practica una misma religión. Pero hay otros lugares donde vas a ver un mormón, un católico, un judío, en la misma logia. Entonces, cada uno de ellos tendrá su escuela esotérica preferida, ¿no? Y entonces... llega un momento en que tú dices, bueno, no voy a imponer una. Hay que aprender de todos y tener en cuenta que sí, que la masonería tiene su propio esotérico, quiere decir algo que está oculto, que no está revelado a todo el mundo. Entonces, en el caso de la masonería, la parte esotérica tiene que ver con nuestros modos de reconocimiento, palabras, signos, etcétera, etcétera. ¿Quién no puede ser masón? ¿Quién no puede ingresar? Ya ingresó Felipe Crespo tocando la puerta, ¿no? Pero me refiero a ya ser como tal. A iniciarse dentro de la orden. ¿Quién no? Bueno, en primer lugar, tienes que ser mayor de edad. O sea, hombre mayor de edad. Mayor de edad quiere decir no a los 18, para nosotros los masones a los 21. Hay gente que intenta ingresar antes, no se puede. Solamente si eres hijo de un maestro masón, puedes ingresar, tienes la prerrogativa de ingresar a los 18. Pero tienes que ser de 21 en adelante. Te escucho y me viene el capítulo de Los Simpsons de los magios. Era cuando Homero quería entrar y el papá era magio y por eso el man puede entrar. ¿Quién más no puede entrar a la orden? ¿Quién no? Bueno, eso también depende de las zonas geográficas, porque por ejemplo hay países como lo es el Ecuador, en donde las mujeres no se aceptan, no son aceptadas. O tiene un perfil histórico, sí. Hoy por hoy hay países que sí aceptan logias femeninas,
Momento de enseñar el anillo otra vez, así como los TikTokers. Allí a la cámara. Otra vez. Power Ranger, Morphosis. No, en serio. Hay países que te lo aceptan, hay países que no. No se trata de un tema de discriminación. Ojo. Se trata, digamos, hay varias razones por las cuales no. Y yo sí quiero ser enfático porque quizás cuando se escuche esto pueda crear cierto resentimiento. El mismo tema de la generación de cristal, que no es momento de hablarlo, pero ese tipo de detalles. Pero, tema de otro podcast, pero las mujeres tienen mayor poder de magia que nosotros. Sí, pero es verdad. Es verdad. Ese es otro capítulo. Es verdad, no nos va a alcanzar. Por eso mismo no les hace falta entrar. Ah, sí, ya supieron lo que pudieran hacer. Sí, ese sexto sentido de mi mujer es increíble, es increíble. Sí. ¿Quién más no? Mujeres no, menores de edad no. Más controversial, político puede entrar a la masonería. Sí, siempre y cuando la política no afecte lo que pasa en logia. Es decir, a ver, yo te voy a poner un ejemplo de algo que pasó en Venezuela hace mucho tiempo. Estoy hablando 1958, me parece. Es una anécdota en la cual el presidente de la República de ese momento y su chofer eran masones. Ellos iban a la logia un día jueves, por decir, el chofer manejándole al presidente de la República, y cuando llegaban a la logia, resulta que el chofer era el que dirigía esa logia y el presidente, por el contrario, era la persona que se encargaba de, por decir algo, no sé, cuidar la puerta. O sea, tenían posiciones completamente inversas a las que políticamente se tenían. Es decir, ¿un político puede entrar? Sí, siempre y en cuanto su política no afecte lo que pasa dentro de la orden. Hay mecanismos para que si eso pasa, obviamente la persona no se mantenga. Ojo, cabe destacar. O sea, políticos que quizás entran corruptos a la masonería, se descubren los casos de corrupción. ¿Cómo la masonería afronta eso? No digo que haya pasado en Ecuador, pero pasa en las mejores familias. No, claro, eso y es un tema, porque otro de los requisitos es justamente, se dice, digamos, de una manera, digamos, poética, casi, y seguramente mucha gente ha visto en perfiles de Facebook o de X o cualquier red social que mucha de la gente que pertenece a la orden suele escribir, qué sé yo, soy fulano de tal, hombre libre de buenas costumbres. Hombre libre de buenas costumbres. Porque esa es una especie de... Tengo que arreglar entonces mi perfil de Instagram. Esa es una especie de frase que nosotros utilizamos para aludir a los requisitos que debe tener una persona antes de ingresar a la orden. Y lo de las buenas costumbres tiene que ver justamente con ser una persona que observa la ley, que cumple, digamos, todas las normas que establecidas por la sociedad o la comunidad donde vive. Y no es menos cierto que hay muchos políticos que muchas veces incurren, como dices tú, en actos de corrupción, en incumplir la ley y cuestiones así. Entonces, en esos casos no se les permitiría, no porque sean políticos, sino porque tienen temas pendientes con la justicia, etcétera. Ya. ¿Homosexuales pueden entrar a la orden? No. A ver. Ese es un tema bastante controversial, pero además hay bastantes aristas de donde... Desmenúcenla. No, claro, de donde opinar. Bueno, no, que justamente... ¿Quién es el experto en ese tema de homosexualidad? ¡Salte la luz! Yo los reconozco. Quien nos graba, no, mentira. Lo que pasa detrás de cámara ellos no lo ven. Editaremos esta parte ya. No, déjala. A ver, dale. A ver, el tema de la homosexualidad es controversial porque, sí, en un inicio, digamos, la homosexualidad no era algo abierto, entonces un masón, un hombre iniciado, en principio no se consideraba homosexual porque no era algo que yo iba por la calle y decía soy homosexual. Claro. Cuando eso se comienza a abrir, cuando ese tema se comienza a destapar, surge un segundo tema y un poco pasa lo mismo que pasa con las mujeres, ¿no? Una de las razones por las cuales las mujeres tampoco. Y tiene que ver con los sentimientos o los deseos de impureza. ¿En qué sentido? En que, discúlpame, pero si yo estoy viendo que se está iniciando una mujer y en esa iniciación, no sé, se le ve un seno, mi deseo no va a ser precisamente de pureza. ¿Me explico? Entre hombres, nuestros deseos no es impuro. No es un deseo de que yo quiero tener algo físico contigo, por decir algo. A ese punto
digamos, o de ese punto parte una de las razones o por las cuales un homosexual no puede Trata de decir que un homosexual es impuro. No, es que un homosexual puede tener un gusto por ti, por ejemplo. Y yo por mi hermano no puedo tener ese tipo de deseos. ¿Me explico? A eso quiero llegar. Entonces, mira, sería incómodo que yo esté en una misma logia, que confraternice con la persona, que tengamos un mismo estilo, un juramento, un mismo estilo de pensar, una guía estructural, educativa, similar, y que de repente esa persona diga, oye, ¿sabes qué? Me enamoré de ti. Ahí ya son novios, no son hermanos. Claro, ya. Pasaría lo mismo que cuenta la historia de Roma. De la conquista. Los griegos. Ese es otro tema, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pero mira, también hay otro detalle. La masonería, como la conocemos hoy, se fundó en 1717, ¿no? En esa época, a principios del siglo XVIII, era una época en la que, bueno, las mujeres no tenían prácticamente derechos. Recién a finales de ese siglo es que comienza la Declaración de los Derechos de la Mujer, justo como respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre que se había promulgado un tiempo antes, ¿no? Pero hasta esa época las mujeres no tenían prácticamente derechos. Entonces, por eso, permitir una mujer en logia era algo impensable en ese momento. Bueno, lo mismo pasaba con los homosexuales. Ser homosexual era algo que para la sociedad de aquella época, sobre todo en Inglaterra, que es el seno, digamos, de lo que hoy consideramos digamos, el origen de lo que consideramos la masonería como la vemos hoy en día, era imposible que en esa época un homosexual sea bien visto, e incluso que se pensara que intentara siquiera ingresar a una logia. Y los que lo hacían, porque de hecho había, y muchos de ellos eran incluso hasta reconocidos, eran porque, qué sé yo, habían venido de familias muy aristócratas y con muchos estudios y todo eso. Los que lograban sobresalir en la sociedad tenían que ocultar su homosexualidad. Entonces, en esa época ni siquiera es que existía una legislación que les prohibiera la entrada, sino que simplemente eso era impensable y ni siquiera se mencionaba. Hoy existe también una posición un poco diferente, porque, por ejemplo, si tú te remites al sitio web de la Gran Logia Unida de Inglaterra, que se supone que es aquella de la cual se originan la mayoría de las logias del mundo, inclusive, digamos, la Gran Logia de Ecuador tiene su reconocimiento desde allá, vas a ver que hay un detalle, en las preguntas más frecuentes, creo que es en la sección de preguntas más frecuentes, ahí ellos aclaran un detalle importante, y es lo siguiente: la masonería tiene que ser obediente del orden constituido en cualquier lugar. O sea, si el orden constituido dice que digamos que está prohibido, qué sé yo, comer carne, pues la masonería no puede comer carne en el país donde esté. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Nosotros, digamos, obedeciendo lo que dicen nuestras leyes, hemos decidido admitir en nuestras filas a personas y ellos no hablan solamente de homosexuales, sino de personas transgéneros que, ya habiéndose iniciado dentro de la masonería, hayan decidido cambiar de sexo inclusive. Se les seguirá dando el mismo tratamiento de hermano o hermana como era. Y entonces ese es un tema que ya, digamos, está cambiando en la masonería original, por decirlo así de alguna manera, que es la de Inglaterra, que se fundó en 1717. Que es cierto, porque yo he visto que hacen sacrificios de sangre. ¿Qué tú has visto? Yo he visto los sacrificios de sangre, personas que entran al templo con una gallina negra y vestido de negro. Y no creo que sea para de comer. Pues, no, yo nunca he visto eso. ¿Ah? Yo sí he visto. ¿Qué pasa? ¿Se practica o no dentro de la masonería los rituales con sangre? No, mira, la masonería siempre va a respetar... ¿Sí o no? No, la masonería siempre va a respetar reglas. ¿Ya? Y la regla fundamental es cuidar la integridad en cuerpo, alma y espíritu de cada persona, de cada ser. Yo no sé si el ingreso de una gallina negra se hizo específicamente para, digamos, por la religión de alguien o para asustar a alguien. Por decirte que eso haya ocurrido, ¿no? Que podría ser invento. Pero siempre y tanto eso no afecte a otras personas en esa integridad, no habría problema. Cuando eso afecta a la integridad de otra persona, hay un problema. Claro.
Y como somos un grupo tan diverso, efectivamente, hacer un evento de esos va a traer un problema. Entonces, simplemente, no es parte de lo natural de la masonería. Insisto, la masonería tiene un esoterismo propio, muy bonito. Y yo sé que eso desmitifica un poco el morbo de la gente en decir, no, es que sí, es que son, no sé, paleros y que la gallina negra y la sangre se la comen. A mí me preguntaron una vez que si nosotros sacrificábamos vírgenes. Eso es lo que menos hay. No se inicia nadie. Eso. Claro. Más bien por el contrario, yo sí quiero que un poco se comience a proyectar una imagen en la cual la masonería ha trabajado mucho. Y es justamente en su filantropía, en su bondad. La masonería cada vez se hace más presente en cualquier evento altruista. Contando de que siempre ha estado en la historia, ¿no? O sea, tú nombras cualquier evento histórico y va a haber un masón presente. Ejemplos claros, digamos, conocidos por el mundo. La Segunda Guerra Mundial. Roosevelt era masón. Churchill era masón. Y gracias a ciertos acuerdos entre ellos, a ciertas conversaciones, a ciertas posibilidades, por la misma masonería, pudieron avanzar en la situación guerra. Entre esos, situaciones religiosas, otras sociales de menor renombre. Tenemos actualmente hospitales Shriner, que son constituidos por maestros masones. Están dirigidos a los niños en los Estados Unidos. Entonces, O sea que para ser masón hay que tener billete. es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante porque, a ver, la masonería exige ser hombres libres, como bien lo dijo Alejandro. Y ser hombres libres, digamos, mi libertad no es nada más una libertad social, ¿no? No es una libertad en la que yo no esté cumpliendo alguna condena por algún delito, sino que tenga libertad de pensamiento, así tipo open mind, tú sabes, ¿no? Sí, que tenga una libertad en pensar, que tenga una libertad financiera. No quiero decir con eso que la libertad financiera es que rebozo de dinero, pero que si yo tengo que comprometerme con alguna situación de la orden, en este caso, vamos todos, nosotros nos ponemos de acuerdo y vamos a ir a darle comida a niños de un hospital, tenemos que tener la soltura para poderlo hacer, ¿me entiendes? O sea, Juan Pueblo no podría ser masón. Si eso me perjudica, ojo, no. Si eso me perjudica a mí financieramente, pues simplemente yo entiendo que la masonería no podría ser para mí. Sí. Ahora, ahora, yo te voy a decir algo. Yo conozco masones que están en un estado no tan suelto económicamente. Yo en un momento viví en Venezuela, brother. O sea, en un momento estuve en un estado financiero muy limitado. Eso no me prohibió ser masón, pero sí me limitó de poder participar en muchas actividades, en las que yo quería participar y en las que nadie me dijo no vas a participar. Yo simplemente sabía que no podía contribuir con otra cosa. No puedo poner plata. Bueno, mira, ¿sabes qué? Yo armo las funditas de comida por inventarme. Y en ese punto, en algo se hacía. Claro. Pero la persona quizás que está haciendo eso no se va a sentir del todo bien porque cree que contribuye menos. Alejandro, sí. ¿Entrar a la orden mejora tu situación económica? No. No necesariamente y muchas veces sucede lo contrario. O sea, no es que la empeora, por si acaso. Porque justamente por eso es que el ingreso de los candidatos es estudiado, caso por caso y de una manera detenida. Porque una de las cosas que tú le tienes que aclarar a la persona que está aspirando a ingresar a una logia es el hecho de que la logia demanda gastos, ¿no? Por ejemplo, la ceremonia de iniciación tiene un costo. Cuando una vez que ya ingresaste... ¿Se puede saber cuánto cuesta? Eso depende de cada logia. Okay. Depende de cada logia, porque igual o sea, la logia te va a poner un precio, pero la gran logia también te va a cobrar, porque la gran logia tiene que emitir documentos, etcétera, y tiene que hacer un proceso para hacer circular la petición de un candidato a nivel de todo el país, etcétera. Spoiler, bajito, $1,500. Si supiera que no, pero bueno, en algunos lugares sí. Una vez un hermano de Paraguay, un hermano ecuatoriano que vivía en Paraguay, me contacta por Facebook y me pregunta cuánto costaba el ingreso. Y cuando yo le digo, él me dice, ¿en serio?
Porque aquí es carísimo. Es casi el doble de lo que... Estados Unidos son casi... Por lo menos Nueva York, Sí. hablé con un hermano, son casi $5,000. Sí, es muy probable. Es que eso va a Es muy depender probable. mucho. Ahora- Y hay lugares donde es muy barato, por si acaso. Hay lugares y países del primer mundo, por si acaso. No necesariamente acá de Latinoamérica y eso. Pero el tema está en eso. O sea, tú tienes que aclararle a la persona que va a ingresar eso, que va a incurrir en gastos. Ingresar cuesta y mantenerse también. Y eventualmente habrán ocasiones en las cuales también tendrás que donar o considerar una cuota extraordinaria a la que pagas dependiendo de las necesidades de la logia en la que tú estés. Ahora, siempre se busca eso, que cuando la persona vaya a ingresar esté segura de que eso no le va a causar una mella en su economía personal ni en la de su familia, por supuesto. Porque si no, no sería... O sea, eso no sería un acto fraterno, básicamente. Aceptar a una persona que va a poner su dinero y entonces él va a hacer todo lo posible por pertenecer a la orden y se va a arruinar él económicamente. Eso no es el... Pero a lo mejor hay mucha gente novelera que quiere entrar a la orden pensando que adentro va a encontrar algún rito, alguna magia, algo para volverse más millonario. Sí existe. Pero bueno, entonces... Te iba a decir justo eso. Eso lo puedes encontrar en internet. Igual. Yo un poco sí pienso distinto a Alejandro en el sentido de que sí te puede dar plata. Sí te puede dar plata. No. ¿Por qué? Porque la masonería te organiza. A lo que yo me refiero es que te puede, pero no siempre ese va a ser el resultado. Sí, efectivo. Eso efectivo. No pero eso tiene que ver con la construcción de cada uno. Ojo, no todos crecen al mismo nivel. Hay gente que crece necesitando ciertas cosas. Claro. Hay gente que crece necesitando ciertas otras. Hay personas que toman el orden propio de la masonería, lo que se enseña dentro, y lo aplican para su crecimiento personal al título financiero, y lo logran. Hay personas que simplemente estaban desorganizadas y la masonería les trajo orden, y en ese orden consiguen un alivio financiero. No te voy a decir que no, eso no es mito. Uno no entra con ese fin. Pero cuando tú comienzas a conocer personas tan diversas, puede que en algún punto sí tengas el roce con otra persona, valga la redundancia, de ciertas posibilidades que, digamos, dice, mira, ¿sabes qué? Tienes esta posibilidad conmigo y esa posibilidad te ayuda a crecer. No porque, digamos, yo entré buscando eso, sino que tú tienes una empresa, coloco el ejemplo, tú tienes una empresa que es muy grande, que cada vez crece más. No sé, tienes a la Coca-Cola, tú eres el dueño de la Coca-Cola, Warren Buffett, ese eres tú. Y resulta que tu persona de confianza se fue, se murió, ya no quiere trabajar contigo y tienes el puesto libre. Normalmente, ¿a quién vas a preferir tú a ese puesto de confianza? ¿A una persona a la que vas a entrevistar de cero o a un hermano que ya conoces, que sabes que tiene capacidades para eso y que te puede apoyar? Eso implica que... Para hacerme esa pregunta, de decidir entre un profesional capaz, experimentado, con PhD y tantas vainas más, entre un hermano, significa que al entrar a la orden pasa algo interesante, algo bien heavy, para que tú decidas optar por tu hermano de la masonería. Claro, ojo, el hermano preparado. Yo no te estoy hablando de un hermano no preparado. No te vas a aprender cualquier pendejo. Pero te va a cuidar las espaldas. Exacto. Ojo, eso sí. Pacto de sangre, hermano. Sí. De sangre, de leche, lo que tú quieras. El hecho es que sí, ahí adentro se forma un lazo que es maravilloso. Es un lazo realmente único. Es un tema en el que tú dices, yo por ellos pongo el pecho, porque yo sé que ellos por mí pondrían el pecho. ¿Por qué se llaman hermanos? Como las religiones. ¿Por qué hermanos? Bueno, o sea, no necesariamente como la religión, ¿no? O sea... ¿Tú eres religión? Hermano, sí, yo hermana. sé. Pero bueno, un poco el origen va por ahí, porque consideramos que todos los seres humanos de alguna manera fuimos producto de un mismo creador, más allá de cuál... Desde la teoría de la creación. Ajá, exacto. Más allá de cualquiera que sea, digamos, el creador en el que tú creas, ¿ya? Y de alguna manera todos somos hijos de la misma matriz, ¿ya? Okay. Entonces, de esa forma, somos hermanos, somos una institución fraternal. ¿Cuál es la diferencia entre hermano y ñaño? Pregunta para los extranjeros.
Oiga, viendo el capítulo de Los Simpsons, porque cuando era pelado, ¿no? Yo veía el capítulo de Los Simpsons de los magios. Los magios. Claro, era una cosa increíble, o sea. Era lo máximo. Es lo máximo. Curiosamente, ya cuando crezco, ¿no? Y tengo la oportunidad de entrar a la orden, ¿no? Sí. Yo esperaba lo mismo. Ajá. Esperaba que me digan, y con este sello no te van a citar los vigilantes. Y tiene la marca, exactamente. La piedra de la vergüenza. ¿Qué cosas en torno a ese capítulo sí son semejantes o iguales a la orden? A ver, como sátira está muy bien hecha. O sea, Los Simpsons, Matt Groening es un tipo, para mí, genial en ese tipo. Y que también es masón, por cierto. No lo sabía, pero bueno, el hombre es genial en ese sentido y para hacer sátiras de cualquier cosa es digamos, extraordinario. Y lo que hizo acá está, es excelente. Y de hecho, en una entrevista que yo escuché de él hace muchísimo tiempo, él decía, yo un día iba en el carro y estaba manejando y escucho algo sobre una noticia de las logias masónicas o algo así. Y cuando escuché, dije, déjame buscar, y ahí se me ocurrió hacer este capítulo. Entonces, lo hizo muy bien, que es verdad, bueno... ¿Qué es parecido a la realidad? ¿Qué es parecido a la realidad? El hecho de que bueno, por acá nos hace una seña un poquito. Sí, el trago. El trago. Somos borrachos. Ya, por ahí un parecido a la lubricación social. El motivador. Está vacía. Eso. Auspiciados por Ron Polón. Ron Polano. No, en primer lugar, el sentido de fraternal, ¿no? Sí se vive como en los magios, sí. De querer ayudar y todo eso. Lamentablemente no hay esos stickers que tú te los pegas y no te citan los vigilantes. Pero, por ejemplo, sí sucede mucho que tú tienes... hermanos vigilantes en la orden. También lo hay, claro. Ya. Ellos no te pueden borrar una multa. Ya lo hemos intentado, pero no se puede. Pero te ayudan a veces. O sea, fíjate que pasa algo interesante. Justo ahorita que nombraste el tema de los vigilantes. Sí. Hay un hermano vigilante, al que consideramos mucho, al que yo quiero muchísimo, sí. Que yo le digo, oye, si a mí realmente me paran y están cometiendo una injusticia conmigo, yo te puedo llamar a pedir apoyo. Me dice, sí, con todo el gusto. Ahora, no me llames si tú te paraste ahí y fuiste injusto con el vigilante. No me pares si tú realmente estás cometiendo una falta. No me pares, no me llames si realmente tú estás involucrado en algo que no tienes que involucrarte. ¿Qué te está diciendo? Yo te apoyo siempre y cuando tú seas justo. Yo soy justo en la medida que tú lo seas. Y creo que esa parte es importantísima, ¿no? Ojo, las referencias no son solo de Los Simpsons. Cuando éramos más niños veíamos... Bueno, ustedes son de la misma época... ¿Qué habrá querido decir? Ya, de los hermanos Barbera. Claro. Sí. Los hermanos Barbera eran masones. Claro. La logia de los búfalos mojados, brother. Claro, donde iban Pedro y Pablo. Sí. Hay un capítulo en el que Vilma y Betty se colan. Y no entienden qué pasa y todo el tema. Y ven cómo funciona. Hay similitudes también. Comienza a unir las comiquitas. Había un capítulo que alguien propuso a la orden que ingresaran las mujeres. Y lo sacaron a patada. Entonces, mira, esas referencias están desde que somos niños. Ojo, no con la intención de inducirte sino con la intención de transmitir un poco la sensación de fraternidad. Pedro y Pablo eran inseparables. Homero Simpson con sus hermanos del momento de la iniciación de los magios entendió lo que era la ayuda, o sea, a pesar de la sátira, ¿no? Cuando vas ya a situaciones más serias dentro del mundo audiovisual, o sea, el cine, está plagado de referencias masónicas. Walt Disney era masón. Entonces, a eso voy. O sea, tú tienes O sea, no es curiosidad, los 7 enanos. La película de Cantinflas, por ejemplo. También. Cantinflas, que era masón. El discurso ese que da en la película que se llama Su Excelencia es muy... Ustedes pueden revelar el nombre de un masón. O sea, veo que sueltan muchos nombres porque ya esos panas ya están muertos. Sí, pero ¿pueden ustedes revelar el nombre de un hermano masón vivo? Siempre que estemos seguros de que a él no le importa que se revele su membresía, no hay ningún problema. ¿No se avergüenzaría de que digan su nombre que es masón? No. O sea, lo que pasa es que la masonería mantiene un... Claro, yo tampoco. ¿Ustedes dicen libre abiertamente que son masones? Sí.
O sea, no es que lo voy pregonando, pero me preguntan y yo le digo, sí. Yo, honestamente, yo no puedo decir libre y abiertamente que soy un masón. Yo decía, ya estás grabando el podcast, estás haciendo tu cara, todo el mundo se va a enterar. Bueno, hasta que me haga viral me valdrá madres, ¿no? Pero vivo rodeado de, en su caso, muchas personas que no lo entenderían como tal, ¿no? No, yo conozco también hermanos nuestros que dice, viven en tal zona, entonces ese lugar, la parroquia, el cura es demasiado y no quieren... A mí me vale madre en sí. Porque ellos son católicos, ¿entiendes? Y no quieren... La religión como tal, ¿no? Sí. Que sería un buen tema, ¿no? Vamos un poquito desafiando el daño que hicieron, pero bueno. El hecho es que vive una sociedad en la cual genera aún mucho estigma, ¿no? Uh-huh. Y el señalamiento de, tú eres de esos manes que adoran la cabra. Fíjate que es que hay tanta ignorancia con esos temas. No, y eso ya te voy a contar otra cosa que me acaba de venir a la mente. Ok. Sí, sí. Fíjate tú el tema de la ignorancia con esos temas. Y te lo voy a decir o te lo voy a plantear porque eso no es propio de la masonería. Eso es propio de unas escuelas esotéricas externas. Uh-huh. Y tiene mucho que ver también con la iglesia satanista y todo el tema. Uh-huh. La estrella de 5 puntas dibujada hacia arriba representa una cosa. Uh-huh. Y hacia abajo representa otra. Normalmente, ¿con qué te identifican a la escuela satanista? Con la estrella dibujada, la de 5 puntas hacia abajo. Y te ponen a la cara de cabra, al macho cabrío, etc. Cuando tú comienzas a estudiar ese esoterismo desde lo más profundo, desde adentro, tú te comienzas a dar cuenta que lo único que te dice es que hacia arriba te representa un nivel de conciencia, o sea, te está representando que quien domina es la razón, y hacia abajo es la pasión. Pero ustedes defienden eso porque tú cargas en el pecho una cadena de la estrella y tú creo que te lo tatuaste. No está tatuado. Ya, pero ya vas ahí, o sea, me imagino que como se dice aquí, tienes que defender tu queso rancio. Pues. Es que, es que cuando tú entiendes cómo son las cosas, tú comienzas a perderle el miedo y realmente comienzas a usarlo para lo que lo puedes usar. Esa bendita estrella, el tetragramatrón como tal, ¿sirve o no sirve para algo? Según muchas culturas, sí. Claro. Entonces estamos hablando de un símbolo mágico. Sí. Entonces al aplicarlo en estas benditas películas no está descontextualizado. El tema es cuál es el tipo de magia que aplicas. Claro. Pues puedes aplicar, yo puedo decir que ese símbolo sirve para que el dinero salga del piso. No va a pasar. Hay escuelas iniciáticas, escuelas esotéricas que te dicen que sirve simplemente de símbolos para identificar ciertas cosas, como lo que te acabo de referir. El macho cabrío ese que aparece en la estrella hacia abajo, lo que te representa es pasión. Pues está representando que la punta, la quinta punta, que es la que domina, está apuntando hacia los huevos. ¿Y qué te representa a un hombre eso? Los testículos, pasión. No, hay muchas identificaciones con el macho cabrío, ¿no? Uh-huh. Creo que es un tema interesante para tratar en otro podcast, ¿no? Cómo podemos invocarlo y todo. Tomen apuntes, por favor. Oye, ¿tú crees que me das este trago me pones un mamey? Me lo haces a propósito, ¿verdad? No, te busca el mamey, que es distinto. Pero espérate, lo que yo te iba a decir con respecto al tema de la adoración de las cabras y todo eso, yo he recibido, porque en la logia me he encargado de ser yo quien maneje las redes y todo eso. De hecho, las aplicaciones a nuestra logia, muchos las hacen vía internet, ¿no? Desde el sitio web. Entonces, yo he recibido comentarios así de personas, chicos, casi siempre adolescentes, ¿no? Díganme qué tengo que hacer. Yo quiero triunfar en el mundo de la música. Estoy dispuesto a hacer un pacto con ustedes, pero yo sé que ustedes tienen conexiones con Lucifer y con ni sé cuánto. Y yo estoy dispuesto a ser su siervo por toda la vida. Portador de la luz, no pisa pendejo. A veces termino diciéndole cortésmente algo parecido a eso, ¿no? Y entonces están todos esos mitos, ¿no? De que uno tiene ese tipo de rituales y nos confunden incluso, no de una forma infundada específicamente, sino como eso tiene su lógica, con los Illuminati. Dice, yo sé que ustedes están conectados con los Illuminati o son los Illuminati, y entonces yo sé que haciendo un pacto con ustedes yo puedo ser exitoso y convertirme en millonario y famoso. Y bla, tú conoces a Tom Cruise, ¿no? Él es cienciología, no importa, tú conoces a Tom Cruise. Pero, a ver, ¿ser masón es igual a ser Illuminati? No. ¿Y por qué muchos Illuminatis piden que tengas el grado de maestro masón? Mira, la masonería, yo te lo voy a graficar como me lo graficó un maestro una vez, un maestro de la masonería. Uh-huh. Y él me dice, la masonería mídela como que si fuese la ingeniería pura. Y el resto de situaciones esotéricas,
no son más que especialidades de esa ingeniería. En telecomunicaciones, en civil, en informática. Digamos que es un modo interesante de ver, ¿ok? No solo la masonería, a ver, el mormonismo, que es una religión, el patrón de esa religión John Smith. era masón. Y se dice, no soy mormón, no lo puedo afirmar a ciencia cierta, Tienes cara. pero se dice que incluso principios de la masonería están plasmados en esa religión. Es el mismo templo. Entonces, por ahí van los temas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una línea en la cual en algún punto se comienzan a desvirtuar o a salir vertientes, raíces, que pueden ser igual de válidas, que pueden tener, aunque posiciones distintas, el mismo fin. Y eso puede estar pasando con los Illuminati. ¿Ok? Que te exijan ser masón. No es que te no sé. exigen. De preferencia buscan a alguien que ya tenga el grado de... Porque tienen una trayectoria iniciática y ya tienen una escuela de fraternidad distinta. Yo entendería que ellos también se cuidan mucho entre ellos, ¿no? Una élite en líneas generales. No lo sé, no soy Illuminati. Yo tampoco, y realmente nunca me he encontrado. Nunca me he encontrado con ninguno que por lo menos esté seguro yo de que lo sea. O que me haya revelado serlo. Debes ir más a Plaza Lagos y por ahí a esos sitios. Sí, y de hecho he conocido de gente que dice serlo y realmente tengo muchas... Es que claro, el que dice serlo no... Tengo muchas dudas porque no sé cómo verificar esa... Son charlatanes, brother. El masón lo identifica, anda con su anillo haciendo TikTok y se pinta el pelo de formas medias misteriosas. Apaláncame, gobierno, apaláncame. No era así la vaina. Te vendo mis monedas mágicas y te enseño el anillo. Y la gente, oye, ese man tiene plata por el anillo, ¿no? Esa huevada es buena, ¿no? De verdad que sí, o sea, uno lo hace a título de sátira, pero... Masonería y rosacrucismo, ¿tienen algo que ver? Sí, no. Tiene ciertos puntos en contacto, pero no es lo mismo, definitivamente. Pero dentro de la masonería tengo entendido que hay un grado que habla del nombre de Rosacruz. Sí, el soberano... Ahí sí, hay uno, pero que es probable que haya más de uno incluso. Sí, hay más de uno. En Así otro es. rito, sí. Así es. El tema es que, nuevamente, como te digo, usa la misma analogía. La masonería es una ingeniería central y las ramificaciones van de otras escuelas. O vienen de otras Yo he escuelas. escuchado, o sea, por ejemplo, he escuchado Caballero Rosacruz y Príncipe Rosacruz. No sé si es lo mismo. Es el mismo. Ya, Son grados a los que yo no he llegado, por si acaso. Por eso tengo la duda. Y en cambio, pero por ejemplo, Rosacruces también tienen un poco la misma situación que existe dentro de la masonería, que eso tal vez lo vamos a tocar ya mismo, el tema de la regularidad e irregularidad, que básicamente hace referencia a que unos masones se consideran masones y consideran que otro grupo de masones no lo son, por varias razones que se pueden dar. Alejandro, verdaderamente existen masones de la luz y masones salvajes. Claro. Reconocidos y no conocidos. Pero ¿qué lo hace salvaje? Ahora te lo pregunto yo a ti. Espérate un segundito, antes de que continúen con esa discusión. En el rosacrucismo pasa también lo mismo. Sí, amor. Entonces, y hay otro y más. hay otra, la orden Rosacruz Iniciática y la orden Rosacruz de ni sé qué, ni sé cuánto ya. Entonces, En la calle se miran feos los dos. pero por ejemplo, en el caso de la orden Rosacruz Amor, que es la que yo conozco, tú puedes afiliarte sin necesidad de asistir físicamente a un templo. Lo puedes hacer por correspondencia, en la actualidad por internet, obviamente. Pues la masonería... Pero ellos lo que te dicen es que tú organices tu templo o tu sanctorum, como se llama, en tu propia casa. Un altar. Una especie de altar que es muy básico, es una mesa donde tienes que poner elementos como agua, fuego, etcétera, una vela, cosas así. Elementos. Y ahí un día a la semana te vas a dedicar a hacer tus estudios que vienen en monografías que ellos te envían, ya sea digitalmente o en físico, ¿no? Pausa comercial, no te olvides de seguir este podcast. Espero que te puedas suscribir. Estamos en YouTube como tal, como Conspiraciones y Huevadas, y también en TikTok. Vuelvo a la pregunta. Ahora pasas a ser un poco el entrevistado. ¿Cuándo consideras que es regular y cuándo que es salvaje? Bueno, dicen los chismes de barrio que en los congresos internacionales donde se reúne la élite de los grandes maestros que representan, solamente son los invitados los que tienen el reconocimiento de la Gran Logia de Inglaterra como tal.
Y son a ellos los que les emiten estas invitaciones para que sean parte. Y que usualmente los que no son reconocidos por el gran oriente de Inglaterra como tal, no asisten. Y los que asisten por terceras invitaciones son a veces hasta mal vistos. Es lo que tengo entendido. Mira, digamos, ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? Pues Es como los no reconocidos son como los hijos bastardos. Algo así. Pero fíjate que Jon Snow fue clave para Game of Thrones, por ejemplo. Y era un hijo bastardo. Pero mira, ha puesto un ejemplo correcto, porque los hijos bastardos igual son hijos. Exactamente. Igual son hijos. Exactamente. ¿Qué pasa? Y con eso hay que ser muy delicado, porque si tú nos preguntas a nosotros, eso es algo que los tres manejamos, digamos, nuestra obediencia es Inglaterra. Para mí un masón regular, efectivamente, por estar en la Gran Logia del Ecuador, un masón regular es un masón que pertenece a la Gran Logia de Inglaterra. Ahora, otras personas te pueden decir que no necesariamente eso. ¿Y por qué? En resumen, ¿de dónde surge la regularidad o la irregularidad? Surge de un problema de pugna de poder, un problema administrativo en donde el gran maestro de Inglaterra en ese momento, que quería ser gran maestro de por vida, no estaba de acuerdo con quienes decían, no, hay que elegir un nuevo gran maestro. Y dijeron, me voy a Francia. Y fueron y crearon la Gran Logia de Francia, que es la otra gran vertiente. Entonces, ¿por qué yo no me reconozco? Ah, porque tú te fuiste al otro lado y abriste allá. Pero nuestros métodos de reconocimiento son simples, son los mismos. Entonces, yo ahí la dejo goteando. ¿Realmente eres irregular porque te fuiste a otro lado? Pero el conocimiento es el mismo. Los signos, las palabras, todo ese tipo de situaciones es lo mismo. Es como el cristianismo. Adoran a uno, pero se dividen en diferentes vertientes. Exactamente, y al fin y al cabo es exactamente. Pero hay una que quiere seguir reinando desde siempre. Pero mira, el término regular igual, teniendo en cuenta que casi todo lo que hablamos de masonería en nuestra lengua viene traducido del inglés. Regular hace alusión a lo que es legal y lo que no es legal. O sea, si algo es irregular es porque está fuera de la ley. Entonces, la irregularidad, lo que nosotros llamamos regularidad de origen es una cosa, es lo que se refiere él. Que de origen te reconozca una gran logia. Entonces, si esa gran logia no te reconoce porque porque considera que tú no has nacido dentro de sus preceptos, pues entonces eres irregular para eso. Ahora, hay otra forma. Si tú fuiste iniciado regular dentro del seno de una logia regular y te convertiste en un masón y tu logia también, y en algún momento rompen la ley, ya eso es una causa de irregularidad también. ¿Entiendes? ¿Ha existido casos de sacerdotes o pastores que han sido masones? Claro. Juan Pablo I, el Padre Pío, por darte dos nombres de los masonados, ¿no? Okay. Pero es contradictorio porque ellos son Opus Dei. Es que la masonería no es religión. O sea, apartamos de eso. La masonería Los no es Opus Dei no nos tienen cariño. Ah, sí. Sí, no puede ser. Hay una parte histórica de eso. Hay masones que dicen que incluso esa parte histórica no. O sea, pero el Padre Pío era del Opus Dei. No sé. Juan Pablo I, yo estoy casi seguro que sí, pero... Sí, no, yo no sé. No te lo puedo afirmar. No sé si eso es... No tengo idea de cómo son. Ahora, hay una parte histórica que es interesante. Y está plasmada en algunos textos. Hay hermanos que dicen que quizás no es así, que hay otros textos que dicen algo diferente. Pero yo te voy a contar lo que al menos yo he leído. ¿Okay? Y tiene que ver con la época de las cruzadas. En la época de las guerras santas, las cruzadas, los caballeros cruzados, los templarios, ganaron tantas guerras que acumularon una fortuna increíble. Ojo, cabe destacar que cada guerra que ellos ganaban se llevaban todo lo que conseguían en botín. Los masones heredaron esa tesora. Justo después que eso pasa, ellos se hacen más poderosos que la corona. Y la corona, que la iglesia. Y la iglesia les dice, ¿sabes qué? Te comienzo en este caso, a perseguir. Es cuando llega incluso ese famoso martes 13, que es un martes de mala suerte. Viernes 13, perdón, tienes razón. Viernes 13, que es un viernes de mala suerte, que es donde queman al último gran maestro templario. Jacques de Molière. Ese día dicen que él cuando iba a morir lanzó una maldición y todo el tema. El detalle histórico... Sí. Sí, pero estoy tratando... Yo creo que ese fue el día que los capturaron. No que lo quemaron, sino que lo capturaron. Sí, me parece. Bueno, es el día que él lanza la maldición. Igual lo quemaron.
El hecho es que, lo achicharraron. digamos, debido a esta persecución, ellos se comienzan a esconder en un gremio, era un gremio, porque en ese momento las profesiones tenían una situación gremial, de los constructores, que es lo que decía Alejandro en un inicio, masón es constructor, albañil. Ellos se escondieron con los albañiles y en su escondite, entre otras cosas, le pagaron con parte de la riqueza que tenían y con parte del conocimiento que tenían. Ese conocimiento es un conocimiento que era propio de la iglesia, del catolicismo. Es un conocimiento que maneja el Opus Dei a título esotérico. Entonces, claro, te crea un conflicto porque estás sacando de mi interno situaciones que son delicadas. ¿Por qué odia el Opus Dei a la masonería? En resumen, a criterio de lo que ha leído este humilde servidor, es exclusivamente porque los señores le dieron secretos de la iglesia. Y son secretos que le hacen perder el poder. Yo ahí igual yo tengo puntos encontrados, porque yo no... O sea, oficialmente no existen pruebas de contacto entre masonería y templario. A ver, pero fuera del gran templo de la Logia de Ecuador, hay 2 caballeros templarios adornando la entrada. Pues, ¿de qué estamos hablando? Claro, ojo, sí hay bibliografía que te establece que sí hay relación entre los templarios y los masones. No, hay bibliografía, o sea, de autores. Lo que no hay es prueba ni documental ni física. O sea, no hay una tumba que te diga, esta aquí tuvo un masón que fue templario o alguien que se refugió aquí huyendo de los templarios, y no hay ningún documento tampoco que pruebe eso. De secretaría, acta de secretaría, cuestiones. No he llegado tan a fondo en esa revisión para afirmar. Eso es lo que hemos hablado en algún momento dentro de nuestros trabajos, justamente, sobre todo lo que hemos hecho en Cuenca últimamente. Pero por eso te digo, ahí hay un punto encontrado con lo que tú dices. Con lo que yo digo, claro. Sí. Para ir cerrando este episodio, si una persona quiere ingresar a la orden, ¿qué debe hacer? Es fácil. Ahorita está en internet. Claro, contactas a la logia de tu preferencia, la Gran Logia del Ecuador. La Gran Logia del Ecuador tiene su página web, se llama www.gle.org, y ahí tiene hay una sección que dice logias, y ahí están todas las logias del Ecuador, o sea, digamos, enumeradas del 1 al ni sé cuántos. Y especificadas en qué provincias, en qué ciudades se encuentran. Ok, ya, listo. Yo encuentro la logia de Pichilingue. ¿Y qué hago? Voy, ¿tienen un templo o qué? Por lo menos te pongo el particular nuestro, ese que dijo Alejandro, Masones Ecuador, tú lo contactas, inmediatamente te envían el link para que te registres, por ejemplo. También en la logia Pacific 4, cualquier cosita. Pausa comercial. Sí, o sea, cada logia tiene un método de aceptarte en caso que tú lo estés buscando. Sí, normalmente igual, tienes que cumplir con los requisitos que dijimos anteriormente. Tienes que ser hombre mayor de edad, tener un trabajo, o sea, profesión, oficio o un medio legal de sustento, y tener una creencia en un ser superior y en la inmortalidad del alma. O sea, ateos no. Ateos no. ¿Por qué ateos no? Porque nuestra enseñanza justamente presupone que tú tienes una creencia en la trascendencia de esta vida material. O sea, debes de creer en algo. Ajá. Claro. Yo ahí siempre he conversado con Alejandro, siempre hemos tenido un punto encontrado en que yo incluso pienso que los ateos, al creer o al tener alguna hipótesis de que algo los creó, en este caso no es un ser personificado, un dios, sino una materia oscura que parte de una teoría de cuerdas del inicio, todo lo que sigue siendo una existencia superior a ti. Y al ser una existencia superior, la reconoces como tal. Porque tú no puedes hacer lo que esa existencia hizo. Pero ellos no creen en una vida después de la muerte. Bueno, fíjate que lo que tú dices sí, tiene cierta lógica en ciertas situaciones. Pero hay, por ejemplo, ateos que básicamente, por decirles ateos, ¿no? Hay ateos que te dicen a ti, bajo un principio científico, que a la materia no destruirse, sino simplemente transformarse, en algún punto tú vuelves a parte de esa esencia universal. Entonces, digamos, la inmortalidad del alma está traducida en otra explicación. Y creo yo que eso es lo bonito de la masonería. Alejandro y yo, a pesar de que tenemos una amistad bastante fuerte, o sea, nos conocemos desde hace ya algunos años, muchas veces tenemos posiciones encontradas.
Y eso no va a permitir que nosotros discutamos, que no nos hablemos más. No, por el contrario. Yo me intereso en lo que él dice, él se interesa en lo que yo digo, lo sentamos, lo plasmamos, lo hablamos. Y si podemos absorber algo útil de esa conversación, que normalmente lo hacemos, pues lo absorbemos. Y el día de mañana somos personas mucho más cultas, mucho más capacitadas para enfrentar cualquier situación de la vida diaria. Ahí es donde está esa esencia de fraternidad de la que comenzamos hablando. Ok. Pienso que igual el día, si no existiese Dios, no existiesen los ateos. Porque van de la mano. Es una afirmación interesante, ¿sí? Sí, sí. O sea, yo no pienso que si no existiese Dios, si no existiese la idea de Dios. No existieran los ateos. Bueno, la mente es creadora, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero bueno, hay gente que igual adora cabras y cosas así. Pero igual. Hay gente que se entrevista y no sabe qué es formacionería. No, eso no, me equivoqué. O hay gente que se pinta el pelo y le enseña el anillo. Para que ame. Pero bueno, ya te sabes. Bien, con esto queremos dar las gracias a todas las personas que se han dado el espacio para poder escucharnos. Igual creo que puedes suscribirte para los próximos episodios como tal. Alejandro, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? Ni me acuerdo, compadre. A ver. Masones Ecuador. Masones Ecuador. Sí. @Masones Ecuador en Instagram y en TikTok. Perfecto. Claro. Mis redes sociales son privadas. Sin embargo, creo que en nuestra página oficial de Conspiraciones y Huevadas nos pueden encontrar. Suscríbanse, denle like. Y cualquier situación relacionada a esta, si tenemos dudas adicionales, si realmente se hace interesante este tema para el público, con todo gusto lo volvemos a conversar. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.